mantenernos en los pasajes que leyó Vilmita, ¿verdad? Pero quiero hacer un recuento antes. Dijimos que era Mateo capítulo 10. El recuento antes yo había hablado hace algunos domingos, ya varios atrás, cómo el Señor Jesús envió a sus discípulos a hablar o a predicar del reino de Dios. Pero el Señor les advirtió de que iba a haber persecución, ¿verdad? Y esa persecución se extiende hasta el día de hoy. Hoy nosotros no somos, bueno, en algunos países sí, ¿verdad? En algunos países, hace poquito estaba leyendo sobre un caso en Irán, que una mujer recibió a Cristo, lo confesó que había recibido a Cristo y la mataron. Directamente la mataron y fue públicamente. Esto fue en Irán y estoy hablando de hace unas 2 semanas atrás. Entonces hay países que sí, pero la mayor persecución hoy día no está a nivel físico. La mayor persecución hoy día está a nivel mental. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en internet, especialmente, por ejemplo, el área de los jóvenes. Los jóvenes están todo el santo día de pronto pegados a internet y están recibiendo y recibiendo y recibiendo toda una filosofía mundana, toda una manera de pensar. Entonces vimos que en Juan capítulo 15, Juan capítulo 17, el Señor dice 4 cosas de por qué iba a haber persecución. Él dice, porque no son salvos, en primer lugar. Estábamos viendo el viernes, creo que anterior, y creo que se nombró aún este viernes, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las puede entender, y por lo tanto su pensamiento es de acuerdo a lo que se imagina, es de acuerdo a la imaginación de su mente. No son salvos. 2, porque tienen pecado. O sea, cuando nosotros a veces, a mí me llama la atención cuando a veces hablamos de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, vamos a hablar de acá de nuestro país, y algunos dicen, a mí me lo han dicho algunos hermanos, ¿cómo puede ser que estén criticando y aprobando, por ejemplo, el aborto, siendo que la Biblia condena esto? Bueno, es simple. No son salvos, no persiguen las cosas del Espíritu, tienen pecado. Recuerden que usted y yo, antes de conocer a Cristo, vivíamos con esa mente. Dice Efesios capítulo 2, ¿verdad? En tercer lugar, porque no conocen su palabra. Y en cuarto lugar, va a haber persecución, porque no reaccionamos como el mundo reacciona. En primera de Pedro dice que los hermanos ahí eran estos, como yo estoy hablando los viernes, todos los días de semana, en el devocional, habían sido expatriados, habían sido sacados de su patria. Y dice, el mundo les es algo extraño que ustedes ya no caminan con ellos. Entonces, no actuamos igual que el mundo y por eso vamos a ser perseguidos. El cristiano es luz y la luz pone de manifiesto las tinieblas. Y cuando nosotros hablamos de Dios y lo que Dios quiere, en donde nosotros hablemos, esto es una condenación para el mundo. Entonces el mundo va a agredir a los hijos de Dios. Ahora, si pensamos en esto, pensamos en toda la historia de la humanidad, aquellos que creyeron en Dios fueron perseguidos. Cuando nosotros pensamos en Cristo, a Cristo lo mataron los religiosos,
porque el mensaje de Cristo no era bueno para ellos, porque era luz en medio de tinieblas. Cuando nosotros pensamos, ya cuando Cristo fue crucificado y partió al cielo, vienen los discípulos y es exactamente lo mismo, son perseguidos. Es interesante que yo creo que fue Spurgeon el que agarró y dijo que en Holanda se perseguía a los hijos de Dios y los tiraban a un río. Y Spurgeon dijo que los ríos estaban bañados en sangre, se pintaban de color rojo por la sangre de aquellos que creían en Cristo. Cuando hablamos de la, comillas, Santa Inquisición, es muy simple. Yo estuve en el Museo de la Inquisición en Perú y yo le digo, es algo terrible porque es un museo de cera, pero es real, ¿verdad? No es que los aparatos que tenían para martirizar a los cristianos eran de cera, no, de cera eran las personas que mostraban de qué manera estaban siendo martirizadas. ¿Por qué? Porque creían en Cristo. Y yo les digo la verdad, yo no lo podía creer cuando pude presenciar todas estas cosas. El Museo de la Inquisición en Lima, Perú. Y luego vamos por toda la historia de la humanidad. Los primeros o los antepasados bautistas, los anabatistas, fueron perseguidos en toda Europa, fueron masacrados, las cruzadas. Y el día de hoy es algo más bien intelectual. Ahora, el Señor Jesucristo dijo, no tengan miedo, no vivan afanados, no tienen que tener miedo. Y luego nosotros vemos en este pasaje que leyó Vilmita, cómo el Señor nos anima. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, si hay algún temor en su vida, si hay algún pesimismo en su vida, si hay algo que lo está o la está golpeando a nivel mental o a nivel físico, ya puede ser por una pérdida de trabajo, puede ser por problemas de salud, por problemas familiares, lo que sea. Vamos a ver de qué manera Dios está con nosotros y de qué manera Él nos anima. Entonces, en primer lugar, Vilma, abrimos micrófono y leemos de nuevo Mateo capítulo 10 y vamos a leer el versículo 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. O sea, Jesucristo le había dicho que iban a sufrir persecución, ¿verdad? Pero acá dice que aún ante gobernadores y reyes, no es que ustedes van a ir. Dice, serán llevados. Esto significa serán llevados a la fuerza. Dice, por causa de mí. Pero fíjese qué interesante. En toda situación conflictiva, estoy hablando en toda situación conflictiva. Yo no sé cuál pueda ser el conflicto que esté atravesando usted hoy. Solo quiero decir esto. Una vez más, en toda situación conflictiva hay un propósito de Dios. No es la situación conflictiva algo antojadizo. No es que a Dios se le ocurrió decir, hoy le voy a mandar a Pato un problema para ver cómo reacciona o qué es lo que hace. Ya sea que el propósito era, bueno, en este caso, vemos, ¿verdad?, para testimonio de ellos, que iban a ir ante gobernantes y reyes, para testimonio de ellos y testimonio de los gentiles, para hablar de Jesucristo.
Ahora, si toda situación conflictiva aún en nuestra vida nos da la posibilidad de dar testimonio, porque quiero decirle que el inconverso, especialmente el inconverso que vive en nuestro núcleo familiar, está observándonos cómo reaccionamos ante cada situación de prueba o ante cada situación conflictiva. Siempre están observándonos. Y a veces, cuando reaccionamos mal, yo he escuchado esto tantas veces, y vea el cristiano, y vea cómo reaccionó el cristiano. Por eso Pedro agarra y le dice a estos hermanos que fueron expatriados: no devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición. Ni siquiera Jesucristo, con todo su derecho, lo hacía. Sin embargo, ustedes tienen que reaccionar y portarse como verdaderos hijos de Dios. Así que, en primer lugar, ¿hay alguna aflicción? ¿Hay algo que nos está afectando? Pensemos en esto. No hay despropósito de Dios. Hay siempre un propósito. Y no es antojadiza la aflicción. Yo puedo pensar en, cada vez que pienso en una situación así de conflicto, por supuesto que viene a nuestra memoria el libro de Job. Job perdió todo. Él tenía dinero, tenía casa, tenía amigos, tenía hijos, tenía ganados, y él en un día pierde todo. Y ahí el Satanás, al único que no pidió para destruirlo fue a la esposa de Job. Por algo será. Entonces uno puede pensar, yo creo que si yo hubiese sido Job, yo le hubiese dicho al Señor: Señor, esto es más desubicado que invitar a la suegra a la luna de miel, ¿verdad? Desubicado totalmente. Pero la esposa, me queda lo del sartén, ¿no? Entonces ahí está el problema. Entonces la esposa, ¿vieron lo que le dice a Job? Le dice: ¿por qué te está pasando todo esto? Maldecí a Dios y morite. Y cuando Job le agarra y le dice: Dios dio y Dios quitó, en todo sea el nombre de Dios glorificado. Y me encanta al final del capítulo 1 que Job dice: en todo lo que sucedió no vio Job despropósito alguno en Dios. Dios tenía un propósito y ninguno de nosotros pasamos algo tan terrible como lo que pasó Job. Segundo lugar, Vilmita, versículos 19 y 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Es interesante que ellos tenían que salir a dar un mensaje. Y por el mensaje iban a ser agredidos. Pero el Señor le agarra y le dice: yo estoy con ustedes controlando la situación. A mí me encanta pensar que puedo tener cualquier problema, cualquier aflicción, y una de las cosas que me sostiene es que Dios está en control de todas las situaciones. Ustedes van a dar un mensaje, los van a agredir, no se preocupe por qué van a hablar, ahí el Espíritu Santo le va a dar que hablar. En nosotros o con nosotros podría decirnos Dios: hagan lo que es correcto, hagan lo que está en la palabra de Dios, y yo me voy a encargar de darle toda la solución. Hay una cosa interesante en esto
de hablar y de dar el mensaje, y es que, hermanos, todo lo hace Dios, todo lo hace Dios. ¿Saben? A mí uno de los tiempos que me gusta que hacemos así en conjunto es la gratitud. Pero usted se dio cuenta que agradecemos siempre por cosas. ¿Se dio cuenta de eso? Todos agradecemos por cosas. La mayor gratitud que nosotros tendríamos que tener es porque Dios es Dios. Esa debe ser nuestra mayor gratitud. Y decirle al Señor, tal vez, sería interesante decirle al Señor cada día y darle gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Ahí tenemos una cualidad de Dios, misericordia, gratitud, bondad, porque Él es luz, porque Él es verdad, porque Él es santo. Y entonces por quien estoy agradeciendo es por Dios. A veces creemos dos cosas los predicadores: que nosotros vamos a ganar almas o que nosotros vamos a edificar personas. ¿Y saben qué? Es el Espíritu Santo el que transforma a las personas. No somos nosotros. Es la palabra de Dios la que transforma. Quiere decir que Dios es Él, es lo primero, es el alfa, es el omega, es el principio, es el fin. Él es todo en nuestra vida. En tercer lugar, miren versículos 24 y 25. Pato, me buscás primera de Pedro 2:21. 24 y 25. 24 y 25, Benita. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Qué bárbaro, ¿no? Este pasaje, el versículo, el 24 dice que el discípulo no puede ser más que su maestro. Nosotros jamás podríamos ser más que Cristo Jesús, jamás, ¿verdad? Es de Cristo para abajo. Dice, ni el siervo jamás va a poder ser más que su Señor. Pero fíjense el versículo que sigue: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Y luego termina diciendo, si al padre de familia llamaron Belcebú, o sea, Belcebú es un nombre para Satanás. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Leemos en primera de Pedro, Pato 2:21. Sí, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, nosotros fuimos llamados para salvación. Y estos hermanos ahí expatriados estaban sufriendo persecución. Y Pedro lo que les está diciendo es, no se quejen tanto. ¿Por qué? Porque Jesucristo también pasó lo mismo y Él nos dejó ejemplo. Y la palabra ejemplo es una palabra muy interesante, porque la idea de ejemplo es la palabra calcar. Ahí en la semana me estuvo ayudando Yader y Vilmita y me dijeron que acá en Costa Rica se usa para calcar el papel cebolla, ¿verdad? Pero la idea era que uno va a calcar lo que está viendo en el modelo original. Y el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo para que podamos seguir sus pisadas. ¿Sufrió Él? Sí, sufrió. Y Él es nuestro ejemplo. Un punto más adelante, versículos 26 y 27. Así que no los temáis,
porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Dice interesante el verso 26, no lo teman. Hermanos, no teman, no teman. ¿Saben que uno de los problemas más grandes de la humanidad, es el temor? Ustedes vieron que uno casi que no lo entiende. Por ejemplo, en Irak, vamos a tomar un ejemplo, en Irak están los sunitas y los chiitas, son todos iraquíes, pero resulta que los sunitas van y meten una bomba donde están los chiitas, y los chiitas meten una bomba donde están los sunitas, y la palabra que se le da a todos estos atentados es la palabra terrorismo. ¿De dónde viene la palabra terrorismo? De terror. Y el propósito, porque uno no entiende, dice, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito, por ejemplo, de que cayeran las Torres Gemelas, de que murieran 3.600 personas? ¿Cuál es el propósito de este terrorismo? El propósito es que la gente viva con miedo. Una de las cosas que va a tratar de hacer el diablo en medio de esta pandemia es que tengamos miedos, porque el miedo paraliza. El miedo a usted no lo deja caminar. Y el Señor le dice, no lo teman, porque yo soy el juez. Yo voy a sacar a la luz todo. Yo voy a juzgar todas las cosas. Puede ser que tal vez en el trabajo esté sufriendo alguna persecución, algún empleador que le molesta, que le agrede, algún joven en la escuela, en el colegio, en la universidad, no lo sé. Pero piense una cosa, Dios es el juez de todas las cosas. Un día Dios va a traer todo a la luz y todos serán juzgados, incluyéndonos a nosotros, nuestras acciones en el tribunal de Cristo. Vemos un punto más. Dios pone un límite. Vilma, versículo 28, y Pato, 1 Corintios 10:13. Vilmita, 10:28. Dios pone límite a nuestras pruebas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el alma? Algunos pensaron mal, diciendo que es Satanás. No, el único que puede destruir el alma es Dios, en el infierno. El único que te puede llevar al infierno es Dios. Dios ya lo decretó. Algún día van a estar, dice la palabra del Señor en Apocalipsis, grandes y pequeños, todos delante de Dios. Y aquel que no es salvo será lanzado, ¿a dónde? Al lago de fuego. Entonces, pero fíjense lo que dice el 28 de nuevo, no temáis a los que matan el cuerpo. Queridos hermanos, no temamos, confiemos en el Señor. Que debemos ser precavidos en todo ámbito de la vida, eso es verdad. Pero de ahí al temor, eso también es algo que puede destruir nuestra vida, quitar nuestra confianza en Dios. Es el temor. El temor es algo que se mete en la cabeza y que nos paraliza. Eso es lo que, por ejemplo, estamos viendo hoy, que está pasando con muchas personas en el mundo. Están hablando, Víctor nos hablaba hace unos días, nos decía de toda esta enfermedad mental, psicológica que está viniendo. Esto va a ser una nueva pandemia. Va a haber gente enferma, gente que está atemorizada,
Va a haber gente que cuando venga la vacuna y se pongan la vacuna y digan, bueno, ya estoy bien, sin embargo, va a haber gente con miedo, atemorizada, que no va a querer salir de su casa, y un montón de cosas más que van a suceder a nivel mundial. Cuando digan se levantó la cuarentena, hermano, no va a alcanzar el presidente a decir cuarentena, que yo voy a estar en la calle, poniéndome la vacuna que sea, de China, de Haití, de Rusia. Es más, me la voy a meter todas por aquello, ¿verdad? Por las dudas. Y hasta las que no son del coronavirus, me meto toda la vacuna que me den. No tengamos miedo. Dios pone un límite a toda prueba, a todo problema, a todo conflicto. Pato, ¿qué dice? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Me encanta esa promesa, me encanta. Ahí la palabra tentación se traduce como prueba, ¿verdad? También. Y es la palabra correcta. Dios no nos va a dar una prueba que nos supere. Dios no nos va a dar una prueba que nosotros no podamos salir. Y cuando Dios vea que llega un momento límite en nuestra vida, Él va a abrir la puerta para que la podamos atravesar y que podamos salir. El problema, hermanos, es cuando nosotros queremos escapar de las pruebas, ¿verdad? Eso sí es un problema. Nosotros, los seres humanos, tenemos un conflicto muy grande, muy interesante en cuanto a la fe. Si yo preguntara hoy, ¿usted cree que Dios creó el mundo? ¿Usted cree que Dios formó a los seres humanos? Sí. ¿Usted cree que Dios abrió el mar rojo, el mar rojo, para que Israel saliera de la tierra de Egipto? Sí. ¿Usted cree que detuvo como en un puño allá arriba al río Jordán para que pasaran en seco los judíos? Sí. ¿Usted cree que cayeron los muros de Jericó? Sí. ¿Cree que Dios detuvo a la tierra todo un día para que Israel pudiera vencer en sus ataques? Sí. Entonces, mire qué interesante que es la fe. Yo creo hacia atrás, ¿verdad? Pero cuando tengo un problema de fe, ausencia de dinero, y llega fin de mes y no tengo dinero, ahí comienzan las dudas. ¿Será que Dios me va a suplir? Entonces mi fe alcanza para el pasado, pero mi fe no alcanza para el futuro o para el presente. Debemos confiar en Dios, que Dios tiene la llave de toda puerta. Y dice en Apocalipsis, cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre. Y cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Y nosotros vemos también en el versículo 29 y 31. 29, 30 y 31. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Una vez más, el verso 31, no temáis. Una vez más, la palabra del Señor nos dice cómo Dios tiene el control de todas las cosas. No cae un pajarillo en tierra, un pajarito, no cae ni uno sin que Dios no lo apruebe, sin que Dios sepa. El verso 30 dice, aún vuestros cabellos están todos contados.
Claro, en el caso de Charlie es fácil, ¿verdad? Entonces cualquiera tiene uno, dice, uno por acá tiene. En ese caso es fácil. Pero usted se imagina que la Biblia dice que Dios tiene todos nuestros cabellos contados y que no va a caerse ni un cabello sin que Dios lo permita. ¡Qué maravilla se encontró de Dios! ¡Qué maravilla! Y yo digo una cosa, seamos entusiastas, hermanos, seamos gozosos, seamos seguros, confiemos en el Señor, no solo por lo del pasado, sino por lo que viene. En nuestra vida lo mejor está por venir hasta el día de Jesucristo, hasta el día que el Señor venga y diga, bueno, iglesia, prepárense, agarren todas las cosas porque acá nos vamos y vayamos a encontrarnos con el Señor y estar en una dicha que va a durar toda la eternidad. Así que así es de maravilloso nuestro Dios. ¿A ver persecución? Sí. Yo hoy pienso, por ejemplo, en el caso de los que tienen hijos, adolescentes o niños. Yo pienso en el caso de Patito y Charlie, en el caso de Víctor, en el caso de Mari y Sergio. Todos aquellos, ¿verdad?, que tienen hijos jóvenes, niños, adolescentes y jóvenes. Cómo los padres tienen que luchar para que sus hijos se mantengan en la fe, porque están siendo agredidos día y noche, constantemente agredidos. El celular, internet, la tablet, el cable, la televisión, las noticias, constantemente agredidos. Y hoy un niño, por ejemplo, vamos a decir en el caso de Andrés o en el caso de Adriancito, ellos van a crecer ya escuchando que si vos no aceptás, por ejemplo, la homosexualidad, sos un idiota, sos un retrógrada, sos una persona que no tiene mente, que no tiene valor. Así van a crecer nuestros hijos. Y cómo los padres tienen que estar luchando y enseñándoles y redoblando el esfuerzo más que nunca por poder mantener a nuestros hijos en moral. Y quiero decirles algo, mi querida familia, el problema de hoy no es político, el problema de hoy no es económico, el problema de hoy no es la pandemia, el problema de hoy es la fe, es la moral, es la ética, que es eso lo que debemos conservar a nuestras familias. Así que animémonos, redoblemos esfuerzo, confiemos en Dios, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Terminamos con una palabra de oración. Víctor, nos dirigís a Dios en oración, por favor.